El muro fronterizo que propone Donald Trump para contener la inmigración no afecta solo a México. Los países de Centroamérica, que en gran medida tienen economías que dependen de las remesas, miran con muchísima preocupación el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos. Vemos un informe y lo analizamos. Deportaciones masivas, cambios en los acuerdos comerciales y la construcción de muros fronterizos. Con riesgos similares a los de México, Centroamérica mira con preocupación las medidas anunciadas por Donald Trump a partir de su llegada a la Casa Blanca. Con economías atadas a las remesas enviadas por sus connacionales residentes en Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador, integrantes del llamado Triángulo Norte se verían tanto o más afectados que México por el endurecimiento de la política migratoria impulsada por Trump. Según las estadísticas oficiales, en suelo estadounidense viven legal o ilegalmente casi 7 millones de centroamericanos, 3,5 millones de guatemaltecos, 2,800,000 salvadoreños y un número indeterminado de hondureños, además de pequeñas comunidades de nicaragüenses, costarricenses y panameños. La pérdida del flujo financiero representado por las remesas causaría estragos en las economías del Triángulo Norte. Según datos del Banco Mundial, en Guatemala representan el 10% del PBI, mientras que en El Salvador y Honduras superan el 15%. Una deportación masiva tendría un alto impacto social, pero también económico. Durante la administración Obama, Estados Unidos deportó más de 72,000 centroamericanos en 2015 y 80,000 en 2016. Desde México, aliado crucial de Estados Unidos en el freno a los migrantes centroamericanos que cruzan su territorio, las expulsiones bajaron de 158,000 en 2015 a 128,000 en 2016. Todo indica que con Trump el número de deportaciones se multiplicará. Aunque en su primer discurso ante el Capitolio, Trump moderó su tono antiinmigratorio, en Centroamérica, por ahora, reina la incertidumbre. El actual ocupante de la Casa Blanca aún no definió su postura contraria a órdenes ejecutivas de Obama, como la denominada Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA en inglés, que beneficia a migrantes indocumentados que llegaron de niños a los Estados Unidos. Otro programa en riesgo es el estatus de protección temporal, que acoge a los centroamericanos que emigraron huyendo de desastres naturales. John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional designado por Trump, expresó por ahora su apoyo al Plan para la Alianza de Prosperidad para el Triángulo Norte, implementado desde 2014 por Guatemala, Honduras y El Salvador. Un convenio refrendado por el Senado que beneficia a estos países con $2,000 millones durante los próximos 5 años, ofrecidos a cambio de ciertos compromisos en materia migratoria, de derechos humanos y leyes anticorrupción. Si estos fondos no llegan a Centroamérica, la lucha contra el desempleo, pero también contra el crimen organizado en una de las regiones más violentas del mundo, se verían seriamente afectados. Estados Unidos ha sido históricamente el principal socio comercial de la región en su conjunto en el marco del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana. Si Trump decide emular su decisión de revisar el NAFTA, una eventual renegociación de este acuerdo podría afectar aún más las magras economías centroamericanas. Fuera del Triángulo del Norte, y aunque cuenta con aliados políticos de importancia como China y Rusia, Nicaragua tiene otros problemas. Una iniciativa aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos impide desembolsos y préstamos internacionales a la administración de Daniel Ortega hasta tanto no se celebren, obviamente desde el punto de vista norteamericano, elecciones libres, justas y transparentes. Con poca inmigración y una fuerte necesidad de las inversiones estadounidenses, Costa Rica se mantiene expectante al igual que Panamá, país históricamente dependiente de Washington, cuyo sector financiero, aunque golpeado por el reciente escándalo de los Panama Papers, ha logrado competir con éxito con la banca norteamericana por su discreción y capacidad operativa. Nuevas medidas de control desde los Estados Unidos podrían revertir esta situación, aunque los empresarios panameños confían en que Trump, quien se opuso inicialmente a la ampliación del canal,
mantendrá la lógica que exhibió en sus negocios privados, invirtiendo fuertemente en el sector hotelero local. Los principales países centroamericanos toman muy en serio la amenaza representada por las políticas migratorias de Trump y mantienen una línea de consulta abierta entre sí y con México para hacer frente a la situación. Como sintetizó el embajador de Honduras en México, ningún país está preparado para una deportación masiva. Sería un gran riesgo. Podemos desembocar en una crisis humanitaria. We'll begin immediate construction of the border wall. Dos conclusiones o dos cuestiones escuchando y viendo el informe. En primer lugar, qué difícil pensar que los países tengan que estar pendientes de lo que vaya a ocurrir en términos de los negocios privados del presidente de Estados Unidos para saber qué va a pasar con sus propias políticas. Esa es una de las conclusiones que deja el informe, por un lado. Y por otro lado, lo que es cierto es que ya los países que viven de las remesas venían teniendo problemas muy serios, incluso desde la crisis, incluso con Obama. Es decir, ahora no es más que profundizarse una crisis que ya venía, ¿no? Se agudiza en 2014, cuando 68.000 niños solos llegan a los Estados Unidos, en algunos casos para reunirse con sus padres. Y allí, en ese momento, se establece este plan Frontera Azul, por el cual Estados Unidos le paga a México para que deporte a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños en especial, que son aquellos que quieren ingresar por lo que llama la selva lacandona, que les sonará porque allí apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Allí se reforzó la seguridad, se aumentó la velocidad de la Bestia, por ejemplo, el tren de carga en el cual han llegado a subir hasta 600 personas para llegar a la frontera con los Estados Unidos. Y todo esto por dinero, por supuesto, pero es un muro invisible. Es decir, mientras criticamos la construcción del muro frente a México, de los Estados Unidos frente a México, también México tiene su propio muro frente a América Central. Natalia. Y siguiendo la línea de Jorge, exactamente, ese plan Frontera Sur, que es invisible hoy cuando lo opaca el muro que quiere construir Trump, en realidad empeora las cosas, porque lo que en la práctica eso, además se establecieron más retenes, más controles, la idea era impedir que los migrantes que intentaban cruzar México hacia los Estados Unidos para llegar hacia ese sueño, no lograran ni siquiera llegar a los puntos de albergues donde eran recibidos y refugios en ese caso. ¿Qué ocurría? Obviamente inventaron alternativas a eso, o sea, hecha la ley, hecha la trampa, y con este plan Frontera Sur empezaron a buscar nuevos caminos y generar nuevos problemas, nuevos conflictos sociales. ¿Cuáles son esos conflictos? Bueno, no solo hay estadísticas ya que se están formando sobre la cantidad de discapacitados que quedan en esa corrida de la Bestia, que intentan alcanzar el tren y hasta inventan estrategias con subirse ya con las dos manos y no abordarlos con una. Hay gente lisiada intentando entrar. Pero también ha crecido lo que son las maras y las mafias y los coyotes alrededor de toda esta gente que intenta cruzar el territorio mexicano. Traficantes de personas. Porque además, digamos, los caminos son insólitos a través de los cerros y demás. Ahora te voy a decir una cosa para concluir con esto, es que México deportó en 2016 más migrantes que lo que deportó los Estados Unidos. Por ejemplo, 147.000 personas fueron echadas de México en 2016 a través de lo que es este Plan Frontera Sur, y Estados Unidos 96.000. Recordemos, por cierto, que en el marco de este plan también la administración de Obama echó a 2.8 millones de personas a lo largo de estos años como fruto de las deportaciones de inmigrantes, ¿no? Ahora, José, las preguntas que aparecen siempre en relación a la cuestión de los inmigrantes que pretenden entrar a países más prósperos o los refugiados y demás, mucha gente se pregunta, dice, bueno, pero los países tienen que recibir a todo el mundo, no pueden acordar con los gobiernos de los países de origen, tienen que estar dispuestos a recibir a todo el mundo. Bueno, a ver, esa es una pregunta más ética que política, digamos. En los hechos los países no reciben a todo el mundo. Uno lo que podría decir, si hay un tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos, hay un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y los países centroamericanos también, que prevé la libre movilización de capitales, de bienes de producción, pero no de personas, digamos, que es el tipo de tratado de libre comercio que firma Estados Unidos, ¿no? Donde pueden circular los capitales, pueden circular los productos, los bienes y los servicios, pero no las personas. Hay obviamente una dimensión
no quiero usar la palabra imperialista, porque en general trato de ser cauteloso con eso, digamos. Pero, es una palabra que está un poco, pero si no un poco trillada, digamos. Pero se irían todos a vivir a Estados Unidos. ¿Sí, no? Se van igual. La cuestión es, siempre que haya un país próspero al lado de un país menos próspero, la gente tarde o temprano de un modo u otro va a llegar. Yo creo que la forma es tratar de hacer que esa llegada sea lo menos cruel posible, lo menos dañino posible en términos de los derechos humanos de las personas que quieren llegar, digamos. Ahora, más allá de la cuestión migratoria, que es central, digamos, para entender la realidad centroamericana, digo centroamericana, uno habla de Centroamérica, habla en general, en este caso estamos hablando del Triángulo Norte, ¿no? Que son Honduras, Guatemala y El Salvador. Costa Rica y Panamá son otro planeta, aún dentro de Centroamérica. Son todos muy felices. Sí, es el país más, la Suiza centroamericana, dicen ellos. Hay 3,5 millones, decía el informe, de 2.800.000, salvadoreños viviendo en Estados Unidos contra 6,5 millones de salvadoreños viviendo en El Salvador. Es decir, está prácticamente la mitad de la población viviendo fuera del país. Lo mismo pasa con Honduras y con Guatemala. Son países que no tienen fuentes de energía propia, que tienen una capacidad exportadora bajísima, digamos, exportan algunos productos naturales y alguna maquila, digamos, que no tienen una estructura política muy oligarquizada. Están las famosas 14 familias salvadoreñas que controlan o controlaban, digamos, la política del país durante décadas, que dependen muy centralmente de las remesas. Uno dice, ¿cuál es el destino de estos países y de la gente que vive en estos países? No pueden exportar, no tienen energía, tienen una economía deprimida y un poder político hiperconcentrado. ¿Y cuál es el destino? Y yo creo que no hay. Claro. A ver, se muere por opinar Raúl de la Torre. A ver. Sí, no, porque realmente me parece que debe ser difícil para el gobierno de Trump y cualquier otro de los gobiernos anteriores de Estados Unidos parar una migración que es forzada, no es una migración por alguien que quiere prosperar y sueña con vivir en Estados Unidos. Son migraciones de gente que busca sobrevivir. Y en esto me parece que también tiene que ver, en esta relación entre países poderosos al lado de países débiles, ¿qué hace esos países poderosos en los países débiles? Porque la verdad que la política de Estados Unidos no ciertamente ayudó al desarrollo de estos países, digamos. Tiene mucho que ver la injerencia de Estados Unidos en los países centroamericanos para que estos países no se hayan desarrollado, no tengan el potencial de inclusión y creación de empleo que tendrían en otro mecanismo. Digamos, el caso más reciente, estamos hablando de estos países, del Triángulo del Norte, y el caso más reciente es Honduras. Honduras hace 7 años prácticamente un golpe que terminó con el gobierno de Mel Zelaya, cortó un proceso económico y político y hundió el país en una crisis de la cual todavía no sale. En esto Estados Unidos también tiene responsabilidad. Raúl, después rechaza a los migrantes de las propias situaciones que pero generan. La consulta es solo una cuestión de lo que tiene que ver con el crecimiento económico de los países de origen, digamos? ¿No hay algo que recién decía, José hablaba de una cuestión como filosófica, no hay algo también que tiene que ver con las necesidades, digamos, de la gente de moverse y de ir a donde de pronto tienen más ganas de vivir porque le interesa más? No es solo... A ver, por supuesto que están mal esos países, por supuesto que están mal esos países, y por supuesto que los países centrales tienen mucho que ver en eso, pero la pregunta que yo me hago es si no hay algo también del orden de la propia libertad de los sujetos que dicen, me quiero mover, me quiero ir de acá. Sí, por supuesto, pero no ese es el problema masivo, Inde, no son profesionales que buscan desarrollarse en Estados Unidos porque no tienen posibilidad de desarrollo en su país o porque suponen que tienen un escalón superior. Sí. Hay casos, pero no es la mayoría. El problema es la cantidad de gente que tenés hoy indocumentada en Estados Unidos que está haciendo cosas que si pudiera elegir en su país ni siquiera las haría en cuanto a en qué trabaja, en qué se desempeña. Y esto tiene claramente que ver con un modelo económico y la posibilidad de ese país, el país de origen, digo, de retenerlo y darle una posibilidad de desarrollo o sobrevivencia. Lo pensaba en términos también de sistema, ¿no? Digo, de elección en relación a un sistema. De pronto uno se encuentra con que hay países que mejoraron notablemente y que sin embargo la gente se sigue yendo igual. Sí, digamos. Bueno, Uruguay es un caso muy claro. Uruguay es un país que expulsa población y es un país estable, con clase media, igualitario, etcétera, etcétera. Y sin embargo hay creo que son 200.000 o 300.000 uruguayos. Hay mucho trabajo de organizaciones no gubernamentales efectuado sobre estos migrantes del Salvador, Guatemala, Honduras, y el parámetro que se repite es que huyen del hambre, sobre todo de gobiernos muy complicados, muy conflictivos, muy autoritarios o deshechos, y también de la violencia, básicamente. Muchos entrevistados a lo largo de estos informes que se han hecho en paralelo a los efectos negativos del Plan Frontera Sur son incluso parejas, familias que huyen de la obligación, por ejemplo, de contratar o de que se incorporen a las pandillas.
Entonces, Claro, pero vos mencionabas digamos, también que se crean nuevas se mafias crean nuevas alrededor de esta desesperación de buscar vías alternativas para buscar los controles, ¿no? Son 200 retenes, por ejemplo, que se han establecido en los inicios del PFS. Si Jorge. vamos al caso, bueno, son dos fronteras las que tienen que atravesar. Una la sur Claro. de México, donde allí quien haya estado habrá visto que hay pueblitos que se van formando de guatemaltecos, hondureños, Patria Nueva, por ejemplo, que está muy cerca de San Cristóbal de las Casas, es decir, de lo que es Chiapas en este momento, y son prácticamente guetos. ¿Por qué? Porque llegan hasta allí y de allí no pueden salir, no pueden avanzar. Entonces se quedan en ese lugar. Pero los más vulnerables de todos son los jóvenes. ¿Por qué? Porque en muchos casos, como decía, viajan solos. Este plan Frontera Sur es por 5 años y fue justamente para contener esa cantidad de chicos que llegaban solos a los Estados Unidos, algunos para reunirse con sus padres que ya estaban allí. A mí me ha tocado conocer en Estados Unidos gente que viviendo allí me decía, mira, yo no veo a mi hijo hace 4 años, hace 5 años. Jorge, chicos, ¿de qué edad? Chicos de 3 años, de 4 años. Son Perdón, menores los que de están edad. trabajando allí, gente de 25, 30 años, Jóvenes. pues además son padres jóvenes también. claro. Y otro tema, la dependencia de las remesas. Esto tiene que ver con Eso los quería gobiernos. consultarle a Raúl, sí. Es prácticamente el principal ingreso. Sí, es el principal de los ingreso de países. divisas. Es el Sí. principal Pero ingreso eso te de- quería consultar, Claro, Raúl. ¿Cómo, digamos, puede vivir un país solo de las remesas? Y realmente es medio desesperante pensarlo en esos términos. Sí, efectivamente en muchos casos es el principal ingreso y en la mayoría estamos hablando del caso de El Salvador, de Guatemala, el 10, el 15% del PBI. Sí, Sí, sí. sí. ¿eh? Es decir, Una que locura. en vez de el crédito que tienen es de los propios migrantes que han tenido. Y claro, cortar eso significaría, bueno, lo que veíamos en el informe, sería una situación de crisis inmediata para estos países. Pero bueno, es este el fenómeno de países que no tienen un sustento propio en cuanto a una estructura económica que sostenga a su propia población. En el medio México. En el medio México. México tiene sus propios problemas. Que tiene sus propios problemas, sumémosle no solo maras, las maras son las de Centroamérica, pero tenemos narcotráfico, sí tenemos cárteles de la droga, violencia institucional, y a eso súmale también, por supuesto, lo que son los coyotes. Es Y decir, sus propios aquellos- migrantes y tienen. sus propios migrantes, que son los que les van a pagar a los coyotes. Hasta hay una guía del mojado. Esta guía del mojado se vende en la Ciudad de México o en cualquier ciudad de México y te indica cómo llegar a la frontera, cómo cruzar, cuándo pagar, no pagar antes y no pagar después. Es realmente cuando uno lo puede ver como una ironía, pero es dramático. Sí, por ahí una Pensarlo de pregunta ese sería modo es si el dramático. Estado mexicano se comporta en relación a Guatemala, El Salvador y Honduras de manera muy diferente a cómo se comporta el Estado norteamericano en relación a México, digamos. Está Eso bien, sería una eso. pregunta para Bueno, hacer. es que la política migratoria de México es durísima, es muy complicada, es súper estricta. Y no hay que olvidar que el Plan Frontera Sur lo firmaron Enrique Peña Nieto y Otto Pérez Molina, destituido por un Por corrupción. abultado caso de corrupción que hizo que los guatemaltecos salieran a la calle. Me quedé pensando en psicoanálisis y en la reproducción activa de lo que se sufre pasivamente por el caso de México que mencionaba sí, recién. sí. México Si no padece traslada con su Estados sufrimiento al Unidos, sur, sí, digamos. traslada su sufrimiento al sur. Bueno, nos estamos... Subimperialismo, te diría. El subimperialismo, sí, esa es la categoría.